Pues en el nombre de Cristo Jesús nos hemos reunido, nos da mucho gusto su presencia, pero más gusto nos da la presencia de Dios, porque se siente, se transmite a través de la alabanza. En verdad que no somos de emociones, pero sí somos personas que Dios nos creó con emociones, con emotividades, y podemos, nuestro propio espíritu, a percibir la presencia de Dios. Hay lugares en los cuales son grandísimas estructuras, grandísimas torres, y les vienen y les hablan de psicología, les hablan de aquellos motivadores personales, cosas que pues, en algún tiempo yo llegué a escuchar y que hoy lamentablemente lo veo en muchas de las iglesias que usan este tipo de motividades. Eres un campeón, Dios te quiere bendecir, eres lo mejor, eres esto, y no les hablan de la condición de podredumbre que tiene su cuerpo, de esa necesidad del médico amado, del doctor de doctores, para sanar esa lepra espiritual, para sanar ese cáncer espiritual, ¿verdad? Y hemos visto entonces que a través de esta alabanza la presencia de Dios nos ha llenado en gran manera. Podemos decir que nuestros vasos el día de hoy Dios los ha servido, nuestra copa, y se ha derramado en todo nuestro ser, como si fuese un bálsamo que recubriera todo nuestro cuerpo, en el cual podemos estar seguros de que el sello del Espíritu Santo el día de hoy está aquí con nosotros. Pues vamos a pedir una oración primeramente para aquellas personas que están enfermas, una persona que tiene que recibir una operación de sus manos, Enrique se llama, y pues para poder nosotros también ponernos en las manos de Dios. Recordemos que decía el Señor Jesucristo: misericordia quiero y no sacrificio. Pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Es importantísimo que el poder ejecutor de Dios, el Espíritu Santo de Dios, venga y tome control de esta reunión. Padre eterno, glorificamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Sabemos, Señor, que tú tienes algo especial para nosotros. Tú has venido, Señor Padre, has descendido desde lo alto y has estado aquí en medio de nosotros. Te damos las gracias, Señor Padre, y queremos pedirte que no nos dejes, Señor. Bendice a aquellos que están enfermos, Señor Padre. Yo te pido, Señor, que hoy hagas florecer los vientres, Padre bendito, para que podamos dar a luz, Señor Padre, conforme a tu santa voluntad. Te pido que sanes las dolencias de nuestros cuerpos, y te pedimos, Señor, principalmente que nos levantes de la parálisis espiritual, que abra nuestros ojos, que están ciegos espirituales, que destapen nuestros oídos, Señor, el día de hoy, para poder escuchar tu santa palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos con gran necesidad, Padre mío. Amén. Pues bendito sea Dios. En verdad me da mucho gusto que estemos aquí reunidos. No hay nada como estar en medio del pueblo de Dios, de aquellos que buscan de Dios, de aquel que se está esforzando por buscar de Dios. Eso lo ve Dios con mucho agrado. Dice en la Escritura que aún en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. ¿Cuánto no ha de ver en nosotros mismos de ver que una persona está buscando genuinamente de las cosas de Dios? ¿Sí? Bueno, pues vamos a compartir este mensaje. El mensaje es muy sencillo. Se llama Jesús y la mujer samaritana. Jesús y la mujer samaritana. Y bueno, pues vamos a pasar a la Escritura. Si tú me acompañas a las Santas Escrituras, en el Evangelio de San Juan 4, capítulo 4, versículo 1. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 1. Señor Jesucristo, es un pasaje precioso. Hemos pedido la ayuda del Espíritu Santo para que venga y nos revele este preciosísimo pasaje. Grandes verdades encierra este pasaje, y pues que sea el Espíritu Santo entonces que tome control de esta reunión. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y entre paréntesis viene, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, ¿ok? Dice que entonces salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces Judea
En el plano de Israel está en la parte del sur y Galilea estaba en la parte norte. Pero en medio de este lugar, vamos a ver, hay un lugar en el cual, aquí lo menciona la Biblia, dice, y le era necesaria pasar por Samaria. En medio de este lugar, en medio de Judea y de lo que era Galilea, estaba este lugar que era Samaria. Aproximadamente, no tengo las millas, pero así un poco de cálculo, no tengo las millas exactas, pero serían aproximadamente unas 25 millas aproximadamente para llegar a Samaria, de Judea a Samaria. Y ya lo que era a Galilea, pues serían unas 50 millas de Judea a Galilea. Y estas eran las travesías que el Señor Jesucristo las hacía a pie. Recordemos también que estos caminos no eran muy sencillos, como el día de hoy tenemos carreteras, ¿verdad? Pero era a pie, era bajo los calores intensos que hay allá en Israel. Entonces, pues vemos que el Señor Jesucristo constantemente nos dice la Escritura que se movía de un lugar a otro y se movía para allá y para acá, caminando. Pero dice aquí que le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. La hora sexta no es como el día de hoy podemos decir que eran la hora 6, ¿sí? Como que eran en términos militares serían las 18 horas, ¿sí? No eran las 6 de la mañana tampoco, ni tampoco eran las 6 de la tarde. Conforme al horario judío, el horario eran las 12 del mediodía, ¿sí? Eran las 12 del mediodía cuando Jesús llegó a este lugar de Samaria, en este poblado de Sicar, ¿sí? Y se encontró con una mujer samaritana y le dice: dame de beber. Qué precioso encuentro ha de ser. Imaginémonos nosotros que estamos en algún lugar y de repente nos llegara aquí alguna persona importante y tocara tu puerta y te dijera: oye, ¿no tienes un vaso de agua? Que te das pasmado y dijera: ay, este señor yo lo conozco, es quizás el presidente de Estados Unidos, es el presidente de aquel, es el ejecutivo tal o cual persona, ¿sí? Bueno, pues en este caso la persona no conocía a esta persona, no conocía a Jesús, pero Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esta mujer hacía una pregunta al Señor Jesucristo, ¿sí? Tenía muchas interrogantes. ¿De qué forma es que me está hablando este hombre? Si alguna persona se presentara a ti y te dijera estas palabras: dame de beber. Oye, pero pues es que ni tú ni yo, tú eres mexicano y él es americano y tú y yo no nos llevamos, o por decirlo así sería una lucha de etnias, ¿no? De países. Oye tú, pero si tú y yo ni nos llevamos, ¿cómo pues tú me pides a mí que te dé de beber? Y lo dice: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esta mujer le dice: pero ¿de dónde has de sacar esa agua? O sea, ni tienes con qué sacar del pozo. De este pozo nos los dio Jacob.
Entonces hay muchas interrogantes y decimos, bueno, ¿de qué me está hablando el hermano? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Quién era esta mujer samaritana? Bueno, esta mujer samaritana, cuando le dijo al Señor Jesucristo que entre judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, era porque había todo un historial completito y exactito, ¿sí? En el cual decían, no hay error, ¿sí? Como por decirlo así, ¿sí? Pongamos un ejemplo, que dijeran, no, pues lo que pasa es de que Estados Unidos y Rusia tienen muy buena relación. O sea, no es cierto. O Estados Unidos y el pueblo de Irán tienen buenísima relación. Pues no es cierto. O sea, el presidente de Irán ha dicho y alienta a sus aliados, a su pueblo, a que maten a los de Occidente, a nosotros aquí en América, que maten aquí a los americanos. Entonces, pues hay alguna historia en la cual decimos, no, o sea, aquí ya sabemos que está establecido que hay odio entre estas personas, ¿verdad? En estos pueblos. Bueno, Samaria era un lugar en el cual los samaritanos provenían de eran judíos, pero que a la vez se habían corrompido con otros pueblos. Hubo en aquel entonces, hace muchos años atrás, había un rey que era asirio, que fue un conquistador. Su nombre se llamaba Sargón, y Sargón trajo de diferentes lugares, de Amá, de Babilonia y de otros lugares, trajo pueblo sobre este pueblo que era el pueblo de Dios, ¿sí? Y este pueblo se juntó con ellos, y lo que quería este rey asirio, era quitar la identidad del pueblo de Dios. Entonces este pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, se corrompió y empezó a adorar dioses que no le eran permitidos, ¿sí? Una de las cosas en las cuales que Dios aborrece es el tener ídolos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que quería este rey asirio era quitarle la identidad, que se corrompieran, y al final de cuentas lo único que hizo fue entremezclar y sí hizo que se desviaran. Entonces había un cierto celo por las cosas, por este pueblo de Samaria, en el cual ahora se había ido en pos de dioses ajenos, ¿sí? Por lo tanto, siendo Dios, Jesucristo Dios, ¿cómo iba a amar a un pueblo que había hecho tropezar a su pueblo? Una de las evidencias es aquel rey que era Acaz, y su mujer que se llamaba Jezabel. Es muy conocido este pasaje, ¿sí? Era una mujer que llevaba que tenía a los Baales, a los Baales, a 400 sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Acera, dioses, eran sacerdotes completamente, todo un pueblo rendido ahora, que se había vuelto y le había dado la espalda a Jehová. ¿Cómo no iba a estar airado Dios de ellos? Pero aquí hay un secreto, hay una verdad encerrada, ¿sí? ¿Por qué Jesús, sabiendo que esa mujer era samaritana, por qué se había acercado a ese lugar? Dice aquí en la Escritura que le era necesario pasar a Samaria. No le era necesario ir a tomar agua a Samaria. Si hubiera prevenido y saben que antes de ir necesitamos llevarnos comida, a final de cuentas no era muy lejos. Hay que agarrar comida y vamos a comer, y ahorita ya agarramos fuerzas y nos vamos caminando. Ahora sí vamos hasta Galilea, ¿sí? Pero no, al contrario, tal pareciera que Jesús había hecho esto con la intención de que sus discípulos, una vez cansados todos, Jesús les dijera, ¿saben qué? Ya es necesario comer, necesito que vayan y traigan comida. ¿Para qué? Para que se fueran. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, de sus discípulos, tenían el desprecio de ver a estos samaritanos, ¿sí? Iban a estorbar la obra de Dios. Lo que Dios quería hacer al ir a rescatar a una mujer de un pueblo en el cual adoraba a dioses ajenos. Dice aquí en la Escritura, en el 13, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ven, llama a tu esposo y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho. 5, dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué palabras del Señor Jesucristo? Como una persona viniendo, desconociendo este lugar, viene y se presenta y dice: trae a tu marido. Dice la Escritura que el Señor no era necesario que le platicaran las cosas porque Él conocía a cada persona. ¿Sí? Dice en la Escritura que aún los ojos del hombre son la mirada, son las ventanas del alma. Tú ves a una persona y tú puedes decir: está bien enojado, este es bien codicioso, mira, como que me quiere robar, mira, este me menosprecia. Y así. O tú ves a una persona y dices: este me ama, este me tiene mucho respeto, esta mujer se ve que me honra. Sí. Entonces el Señor Jesucristo no tenía necesidad de que le vinieran y le dijeran: mira, esta mujer tiene esto. No, nadie se lo dijo. Se tocó a la mujer y le dice: dame de beber. No, pues ¿cómo? ¿De dónde vas a sacar tú esto si no me digas que eres más que aquel, que Jacob, el que nos dio este pozo? Jacob, les voy a decir quién es. Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel, y así se llama ahora la nación, Israel. ¿Ustedes creen que no era alguien importante Jacob? Que de la cual salieron las 12 tribus de Israel, y el cual día de hoy están ahí pobladas, y en el cual estos samaritanos se les había dado ese pozo, les había sido por heredad, pero se corrompieron y Dios los veía de lejos. ¿Sí? Ellos decían tener al mismo Dios y habían hecho una mezcolanza entre dioses paganos y el Dios verdadero, y ellos decían adorar a Dios, como el día de hoy muchos dicen que adoran a Dios, ¿sí? En medio de iglesias en las cuales son sectas, en la cual no le dan la gloria de vida al Dios verdadero, sino que mezclan una cosa, mezclan a un pastor, mezclan a una persona profeta, en la cual ellos dicen que es verdadera y genuina, y su doctrina es satánica. ¿Sí? Aquellos que tienen ídolos en sus iglesias, pues es una iglesia satánica, aborrecible ante la mirada de Dios. ¿Sí? Entonces dice aquí, él viene y le dice: bien has dicho, mujer, porque no tienes marido. O sea, 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es tu marido. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Estás adulterando, estás en adulterio, mujer. Le hizo ver la condición a la mujer en la cual estaba, su condición y su vida. Pero Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Le rompió el cántaro, la azotó y: lárgate, mujer. Como aquella que le dijo: no es bueno darle de comer, darle de la comida de los hijos de Dios del pueblo de Israel a los perrillos, a las perrillas. Le dijo una perra, le dijo literalmente a la mujer aquella. Pero aquella mujer, mostrando una necesidad genuina, le había dicho: aún, mira, Señor, que aún de los perrillos comen de las migajas de su Señor. O sea, mostró una humildad. Y esta mujer el día de hoy se daba cuenta de algo, que estaba ante un ser que conocía perfectamente su vida. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís en Jerusalén, y vosotros decís que en Jerusalén, que es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, dice, adorarán al Padre. Vosotros adoráis, continúa diciéndole, vosotros adoráis lo que no sabéis.
nosotros adoramos lo que sabemos. Ustedes los samaritanos dicen que adoran a Dios, pero no saben, adoran lo que no saben, que es el verdadero Dios. Mas nosotros, mas nosotros sí sabemos a quién adoramos. Lo adoramos en el templo, aquel templo que había sido construido por Salomón y que después fue reedificado, porque había sido destruido y fue reedificado. Entonces era el segundo templo de Salomón. ¿Sí? Y entonces continúa diciendo, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. ¿Sí? No viene de ningún otro lugar. No viene de una denominación, no viene de una iglesia católica, no viene de los musulmanes, no viene ni aún del judaísmo, vaya. ¿Sí? Ni aún los mismos judíos que el día de hoy se paran ante esa pared que quedó de lo que fue el templo del muro de los lamentos, en la cual adoran y lloran y lloran y lloran para que venga el Cristo, porque fue desechado el Señor Jesucristo, no fue aceptado. ¿Sí? Ni aún predicando el judaizar será la persona salva. No puede haber la persona salva. ¿Por qué? Porque dice aquí, la salvación viene y proviene de los judíos, no que sean judaizantes, sino que proviene. Y he aquí que el Señor Jesucristo nació de este pueblo judío. Por lo tanto, continúa diciendo el Señor Jesucristo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vendría el momento en el cual habría desatado el Señor Jesucristo la bendición y derramado sobre toda carne, para que en el día de hoy, en el cerro, en el monte, en el valle, en todo el mundo, se levanten manos santas y adoren a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu, por cuanto se reconoce que Dios es, que el Señor Jesucristo es Dios verdadero, y en verdad, porque sus hechos reflejan el rostro de Cristo, reflejan las pisadas del Señor Jesucristo, siguen las pisadas del Señor Jesucristo. Y aún la gente dice, este sí es hijo de Dios, esta sí es hija de Dios. ¿Sí? Vemos entonces aquí que el Señor Jesucristo estaba haciendo una revolución en esta vida de esta mujer samaritana. Le había dicho, dame de beber. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo no se acerca con uno y dice, dame tu vida, sírveme, agrádame? ¿Y qué es lo que hace la persona? No creo que sea Dios. Yo creo que no. O hay veces que está la persona tan sumergida en su pecado que dice, Satanás le dice, tú no puedes, ¿cómo te va a perdonar Dios? Aún el mismo cristiano hay veces que dice, no hombre, ese ya no tiene perdón de Dios, ni le prediques, es más, ni se acercan a predicarle. Ese está en una secta, ese es satánico, es homicida. ¿Sí? Y así constantemente hay muchas cosas en las cuales dice, no, es bien maldicionento, yo no me acerco, es bien morboso, es bien esto, bien otro. Y la gente, el Hijo de Dios, que debería de llevarle un mensaje de vida y de esperanza, hace esto. No. Por eso es que el Señor Jesucristo había retirado a esos discípulos, para que no le fuera estorbado la obra que el Padre iba a hacer por medio del Hijo, de su Hijo amado Jesús, de llamar a aquellos que eran gentiles, que eran pecadores. Dios el día de hoy estaba haciendo un momento y una pausa para dar, ahora sí, darle de beber a aquellos que estaban alejados del cuerpo de Dios. El día de hoy Jesucristo entonces había dicho, le decía, si conocieres el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? ¿Sí? No son los dones espirituales, el don de ciencia, el don de lenguas, el don de discernimiento de espíritu. No es eso de lo que está hablando. El don de Dios es precisamente
el don de Dios es la salvación.